Historias y relatos. Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Historias y Relatos. En esta oportunidad les traemos una leyenda del origen del Imperio Incaico, derivada de las crónicas de las Indias, como los comentarios reales de los incas, sobre el origen de los incas en el Perú. Por supuesto que de las leyendas originales hasta nuestros días puede haber variado en diferentes regiones y ser resumida hasta lo más básico de la historia. Pero en esta oportunidad hemos querido hacer algo especial, una bella narración para ustedes. Espero que les guste, la disfruten y aquí va. Había una vez un vallecito lleno de flores, de pájaros y de mariposas de los 7 colores del arco iris. En aquel campo se elevaba un cerro distinto de los demás. Se llamaba Tamputoco, y en él se veían 3 grandes agujeros. Una hermosa mañana penetró un rayo de sol por uno de aquellos huecos en el cerro, que a lo lejos parecía una gran casa desierta, con las ventanas siempre abiertas y oscuras. Al instante, el interior de la enorme cueva se iluminó como si hubiera brillado un relámpago. Luego comenzaron a oírse voces dentro y enseguida fueron saliendo misteriosamente por una de las ventanas, sin que nadie haya logrado saber jamás cómo pudieron brotar vivos de la tierra, 4 hombres y 4 mujeres. Los hombres se llamaban Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca, y las mujeres Mama Ocyo, Mama Guaco, Mama Cora y Mama Raua. Los jóvenes eran fuertes y hermosos, y las doncellas lindas como flores. Su padre era el sol, y su madre era la tierra, de donde habían brotado. Los 8 hermanos iban vestidos con túnicas de oro, tan finas que parecían la tela más delicada. Quien hubiera contemplado a aquellos seres con ropa brillante habría creído que sus cuerpos lanzaban rayos de luz como el sol. Manco tocó el suelo con una vara de oro, y en el acto salieron de ella. El sol habíale entregado ese objeto encantado diciéndole: «Hijo mío, prueba la tierra por donde pases. Con esta vara, y en el sitio en que se clave con firmeza, funda un gran imperio». Después de tocar el terreno, el joven exclamó: «No se ha hundido en este lugar. Continuemos nuestra marcha». En ese mismo instante se escuchó una voz misteriosa que decía: Al escucharla, Manco acercóse al oído una jaula en la que llevaba un pájaro de preciosas plumas, suaves cual la seda. El ave miró al príncipe con sus ojos que alumbraban como chispas y cantó: «Por estas sendas de tunas, seguid y no os detengáis hasta que brille la luna». Todos obedecieron y comenzaron a andar por el tunal. La luna asomó bellísima por entre las nubes cuando llegaba a un valle. Manco vio que las plumas del halcón refulgían como si fueran de plata, y los 8 oyeron que el ave cantaba: «La quinoa mágica sembrada aquí, si la coméis fuerza os dará, y jamás nadie os vencerá». Al momento, depositaron en la tierra esas semillas maravillosas, y enseguida todas las demás. Después echáronse a dormir porque estaban muy cansados. Entonces Auca soñó que el sol bajaba del cielo en forma de un rey hermosísimo, y que de los lugares por donde pasaba brotaban plantas que se llenaban de frutos. El príncipe despertó al amanecer, y al ver que su sueño era realidad, llamó: «¡Hermanos! ¡Hermanos!». Los otros miraron estupefactos. El campo cubierto de plantas mágicas, y Auca les contó lo ocurrido. Dieron gracias al sol, cosecharon los frutos, y Mama Ocyo preparó en un santiamén 100 manjares exquisitos,
iguales a los que comían únicamente el sol y la luna en su palacio del cielo. Rió con voz de trueno Ayarkachi al ver las viandas. Este príncipe era muy grande y fuerte y muy alegre. Comía tanto que era capaz de devorar un venado entero. Enseguida se frotó las ásperas manos, haciendo tal ruido como si restregara 2 piedras, y exclamó: «Esto merece que yo lo sazone con mi sal más fina». Sacó de sus alforjas sal tan blanca como la nieve y la regó sobre los 100 platos. Almorzaron de modo espléndido y no bien habían acabado, Manco dijo: «Sigamos, tenemos que continuar probando la tierra con mi vara». Ayarkachi, que era del tamaño de un gigante, poseía tal poder que de una sola pedrada desmenuzaba una roca y derribaba el árbol más frondoso. Caminaban una tarde cuando de pronto dijo: «Miren aquel monte. ¿Quieren convencerse de que tengo más fuerza que todos ustedes?» Los demás dirigieron la vista hacia donde él señalaba y contemplaron muy lejos una cordillera inmensa. El gigante puso un trozo de roca en su honda y disparó en aquella dirección. Al instante, la altísima montaña que llegaba hasta el cielo se rajó de arriba abajo, abriéndose en ella una ancha quebrada. Luego se levantó tanta tierra que todo quedó oscuro durante largo rato. Cuando desapareció el polvo, Kachi gritó: ¿Se asustaron? Los otros, horrorizados, fuéronse a un lado y el mayor habló así: «Kachi posee tal fortaleza que puede darnos muerte en cualquier momento. Llevémoslo a Tamputoko, hagámoslo entrar ahí y encerrémoslo». Aquella misma tarde, Ayarmanco dijo a Kachi: «Al salir de la cueva, dejamos olvidados unos vasos de oro y alguna semilla. Regresa ya y tráelos». «¿Y por qué he de ser yo quien vaya?», respondió Ayarkachi. «Anda tú». Entonces, Mamaguaco, que era muy alta y robusta, se encaró con el gigante y mirándolo con sus ojos que brillaban como carbones encendidos, exclamó con voz gruesa, cual la de un hombre: «Estás obligado a ir porque nuestro hermano mayor te lo manda. ¿De qué sirve que seas un mozo tan fuerte si no eres capaz de cumplir esta sencillísima misión? Ve inmediatamente». Ayarkachi bajó la cabeza, avergonzado, y replicó: «Está bien, iré». «Aguarda», dijo Manco. «Al regreso has de venir cargando con cuanto saques de la cueva. Mejor no lleves la sal porque te va a estorbar». «Bueno, la dejaré aquí», contestó el gigante. Y depositando en el suelo la enorme piedra de sal, grande como una colina que llevaba siempre sobre sus hombros, sin cansarse, emprendió el camino hacia Tamputoko, acompañado por Uchu y Auca. Tan luego desaparecieron detrás del cerro, dijo el pájaro: Shushui, shushui, recoged esa sal. Manco y las mujeres partieron varios pedazos y los guardaron en sus bolsas. Entretanto, llegaron al monte los 3 mozos. El gigante ingresó por la famosa ventana, y no bien lo había hecho, sus hermanos taparon la abertura con una gran roca, de modo que Kachi no pudo retirar aquel obstáculo, por más esfuerzos que hizo. Desde afuera oyeron los otros que les decía: «Quitad la piedra, de lo contrario, la sacaré yo y al salir os mataré». Los gritos de Kachi eran terribles. Ayar Uchu y Ayar Auca sintieron que la tierra comenzaba a temblar por los remesones que el enorme mozo daba al pedrón. Entonces huyeron espantados y pronto llegaron donde habían dejado a Manco y a sus hermanas. El gigante estaba preso
y los 7 siguieron tranquilamente su camino. Pero al caer la tarde, empezó a correr mucho aire. Acababan de librarse de Cachi, y he aquí que ahora se hallaban frente a un enemigo más terrible aún, el viento. Echaba sobre ellos nubes de nieve que los cegaba, y revolvía sus preciosos vestidos con el fin de destrozarlos. Ya iba a arrojar por tierra a los príncipes, y estos pensaban que estaban a punto de morir. Por suerte pasaron ante una gruta, y al momento el pájaro cantó: Shushui, shushui, en esta gran cueva hallaréis abrigo, y podréis libraros de vuestro enemigo. Ingresaron todos y taparon la abertura con una pesada roca, mas en el acto escucharon que el viento movía aquella enorme piedra y que rugía. Si pretendéis seguir adelante de un solo soplo os mato al instante. Pero el valiente manco gritó con fuerza para que su enemigo oyera: Por más que brames, viento traidor, no has de vencer a los hijos del sol. Desde aquella noche sintieron truenos espantosos como si todas las montañas del mundo rodaran sobre sus cabezas. Pero por fin amaneció y los príncipes salieron de la gruta. Una tarde se hallaban bebiendo chicha en vasos de oro, cuando sintieron un ruido terrible. Alzaron la cabeza y vieron que se acercaba volando Ayar Cachi, a quien le habían nacido unas enormes alas. Parecía más grande aún que antes. Sus plumas brillaban con los 7 colores del arco iris y sus ojos refulgían como 2 hermosas estrellas. Todos temblaron de miedo, mas el gigante descendió y les habló así: Os he perdonado. El sol me envía para que os enseñe que debéis fundar el imperio allá, detrás de ese alto cerro hacia el cual voy a volar. Luego batió las alas, haciendo tal viento que los demás príncipes tuvieron que sujetar sus vestiduras agitadas por aquel torbellino. Después contemplaron que el gigante se elevaba como un pájaro enorme, hasta que la cumbre del monte que había señalado y que parándose en la cima se convertía en piedra. Tras mucho andar, llegaron a un hermoso bosque de lúcumos y Mamaocllo dijo: Ayar manco, ya estás rendido de inclinarte para probar la tierra con tu vara. Reposa y toma un poco de fruta. Sentáronse y saborearon aquellas deliciosas lúcumas. Luego Raua se puso a tejer. De pronto Uchu vio brotar un maravilloso resplandor de la tela que hacía Raua y exclamó: ¡Cómo brillan esas hebras! No parece que tejieras con hilo, sino con rayos de luz. Tu uso es mágico. El sol me lo dio con sus propias manos, por eso estas hebras refulgen como rayos, respondió la doncella. Y enseguida entonó, con voz bellísima, una preciosa melodía que jamás había sido escuchada en el mundo. Al instante, los pajaritos que gorjeaban en los árboles callaron, descendieron del ramaje y se pararon alrededor de la joven. Cuando cesó de cantar, las aves levantaron el vuelo, giraron en torno a ella y fuéronse por los aires, repitiendo la melodía que acababan de oír. Los príncipes hallábanse extasiados ante aquella maravilla. ¡Mirad!, dijo súbitamente Raua. Ellos dirigieron la vista donde señalaba su hermana y vieron una alfombra de plumas que las aves habían dejado como regalos para la princesa. Raua recogió las plumas y empezó a entretejerlas con las hebras de oro. Mientras tanto, el luzo mágico lanzaba destellos que alumbraban el rostro bellísimo de la doncella. Llegaron al cerro hacia el que había volado Ayar Cachi. En la cumbre estaba el gigante convertido en una bella figura de granito, mas al subir vieron otra estatua, y Ayaruchu, que iba tocando alegremente su flauta, dijo: ¡Qué hermosa es! Yo la cargaré hasta donde vayamos. Y se puso a trepar el monte. Los demás vieron que se derramaba de las alforjas de su hermano
cientos de ajíes amarillos como el oro, rojos como rubíes y verdes como esmeraldas, y le gritaron: ¡Uchu! ¡Se te cae el ají! Pero él no los oía. En un segundo estuvo junto a la figura y se sentó a descansar sobre el pedestal. Luego, como era muy conversador, le preguntó: ¿Qué haces en este lugar tan solitario? Al escuchar estas palabras, la estatua volvió lentamente la cabeza hacia él. ¡Dios mío! ¿Qué sucedió entonces? El joven sintió que se pegaba de tal modo a la imagen que no podía separarse de ella, por más esfuerzos que hacía. Sus hermanos acudieron a ayudarle, pero al llegar junto a él, quedaron paralizados por el terror. La carne del mancebo se había transformado en roca durísima. El pobre príncipe no era ya, sino una figura de piedra. ¡Uchu! ¿Qué te ha pasado? Preguntáronle, llorando, y del interior del cuerpo de granito salió una ronca voz que dijo: Ayarmanco, prosigue tu senda con valor. Yo te anuncio que pronto serás emperador. Y enmudeció la estatua y el ave cantó así: Shushui, shushui, cultivar es ají. Mientras recogían los frutos de bellos colores, las doncellas sollozaban y decían: ¿Quién nos alegrará? ¿Quién tocará en la flauta preciosas melodías ahora que hemos perdido a Ayaruchu? Yo sembraré esos ajíes, exclamó Cora, secándose las lágrimas. Y sus plantas serán las más lindas de la chacra que formes, dijo Manco. Así lo harás, añadió Mama Ocllo. Ninguna de nosotras trabaja la tierra como tú. En el acto entregaron a la doncella los brillantes frutos que refulgían como joyas de oro, de esmeraldas y rubíes, y ella los guardó en una bolsa tejida con hilos de plata. Luego, los dos príncipes y las princesas continuaron subiendo la montaña. Ayarauca era un príncipe que conocía todas las estrellas y sabía decir el nombre de cada una, sin equivocarse. Además, encontraba cualquier camino en la puna desierta consultando los astros del cielo. Una mañana llegaron al pie de un cerro y Manco habló así a Auca: ¿Ves esas piedras? Tú, que puedes descubrir las sendas más escondidas, explora ese lugar. Y en aquel momento naciéronle a Ayarauca de modo misterioso unas alas inmensas que, moviéndose suavemente, hicieron que se elevara por los aires. Conforme el príncipe subía por el espacio, su rostro, sus vestiduras y sus alas resplandecían con luz bellísima y dorada como la del sol, y el joven se tornaba más hermoso. De pronto exclamó Cora: Mirad lo que cae de las alforjas de Auca, ¿no es maíz? No había terminado de hablar la princesa cuando Auca se posó en el montón de rocas e instantáneamente quedó petrificado como sus infortunados hermanos, y en el acto cantó el pájaro: Shushui, shushui, sembrad ese maíz. Cora recogió las mazorcas de maíz blanco y amarillo y morado que acababan de caer a sus pies. ¡Ay! Dijo llorando Mama Ocllo. Hemos perdido a Cachi, a Uchu y a Auca. Solo nos quedas tú, Ayarmanco. Yo las protegeré, confíen en mí, repuso él. Manco y sus hermanas continuaron la marcha a través de la puna desierta en la que crecían únicamente cactus espinosos y amarilla paja. El joven probaba sin cesar la tierra con su vara mágica, pero no lograba clavarla en ningún sitio. Ya se hallaban vacías las alforjas de Manco, de Mama Ocllo, de Guaco y de Raua, pues habíanse terminado
cuánto cogieron de las plantas maravillosas. El mancebo y las doncellas estaban cansados y hambrientos. Entonces Manco preguntó: Cora, tú que siempre recoges frutos en los lugares por donde pasamos, ¿no tienes nada de comer? Solo me quedan 3 mazorcas de maíz, una de cada clase, 3 ajíes, uno de cada color, un pequeño grano de sal y un puñadito de quinoa, respondió ella. ¿Qué será de nosotros?, exclamó el joven, y al instante oyó la voz del pájaro que cantaba: Shishui, Shishui, oh príncipe manco, pronto llegaréis a una hermosa aldea que conquistaréis. En ella alimento habréis de encontrar, luego vuestra marcha debéis continuar. Al escuchar estas palabras, miraron a todos lados y distinguieron un pueblo. Mas, de pronto, vieron que salían de las casas hombres armados, los cuales se dirigían contra ellos. Pero entonces Guaco exclamó: yo los venceré. Y diciendo y haciendo, amarró una piedra en el extremo de una soga, y corrió rápida como el viento, haciendo girar la cuerda en el aire. Mientras avanzaba, daba gritos terribles que parecían los aullidos de un puma. Al primer guerrero que se le enfrentó le dio muerte de una pedrada, y los demás huyeron espantados. Tomaron en aquella aldea cuanta comida quisieron, y a poco oyeron que el halcón cantaba así: Shishui, Shishui, Manco ya te encuentras cerca de la hierra venturosa, donde lograrás clavar por fin tu vara preciosa. Recogieron muchas provisiones y emprendieron en el acto la marcha. Subieron un empinado cerro, y al llegar a la cumbre contemplaron un valle más bello que a todos los que habían visto. El cielo muy azul brillaba como un cristal. Flores de todos los colores perfumaban el aire y miles de pájaros cantaban. Entonces Manco levantó la vara y luego la lanzó a tierra, donde quedó clavada, sin moverse a un lado ni a otro. Al punto llegaron de los alrededores cientos de hombres, mujeres y niños a saludar a aquel príncipe y a aquellas princesas vestidos de oro que resplandecían como el sol, y proclamaron rey a Ayar Manco y reina a Mama Ocllo. Al subir al trono, Ayar Manco tomó el nombre de Manco Cápac y llamó a aquel imperio Tahuantinsuyo, y ese país llegó a ser tan grande, tan rico y poderoso que no ha vuelto a existir en el mundo otro reino igual. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre los hermanos Ayar y el origen del Imperio Inca en el Perú. Si te gustó, comenta, no te olvides de suscribirte para los próximos videos que van a venir. Nos vemos en el siguiente video de Historias y Relatos.